Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Jeremías no fue solo ignorado, fue censurado, atacado y tuvo su mensaje quemado en plaza pública por orden del propio rey. Y lo más chocante, gran parte de lo que escribió jamás fue recuperado. Estamos hablando de una parte de la revelación de Dios que fue rasgada y lanzada al fuego delante de líderes religiosos callados y un pueblo adormecido espiritualmente. Durante siglos, muchos saltaron este detalle, minimizaron este episodio o simplemente fingieron que no importa. Pero importa, porque lo que sucedió con Jeremías expone un patrón que se repite hasta hoy. Y pocos tienen el valor de enfrentar lo que eso realmente significa. Algunos prefieren que nunca hablemos de esto, otros simplemente ignoran. Pero si valoras verdades olvidadas, voces silenciadas y mensajes que aún resuenan aún cuando intentan apagarlas, este canal es el lugar correcto. Haz clic en el botón de suscribirte y forma parte de quienes no aceptan que la verdad sea arrojada al fuego sin respuesta. La nación de Judá atravesaba una crisis profunda, no solo política, sino espiritual. Los reyes se habían distanciado de la alianza con Dios, y el pueblo, envuelto en promesas vacías de paz y prosperidad, se sumergía cada vez más en la idolatría. Había fiestas religiosas, sacrificios en los altares, pero el corazón de la nación estaba corrompido. Era un tiempo en que la apariencia sustituía a la esencia, y el templo, aunque aún erguido, ya no reflejaba más la presencia del Señor. Mientras tanto, el imperio de Babilonia se fortalecía al norte, como un presagio del juicio que se aproximaba. Los líderes civiles y religiosos de Jerusalén ignoraban las señales. Había un pacto de conveniencia entre los sacerdotes y la monarquía, sustentado por falsos profetas que alimentaban la ilusión de que Dios jamás permitiría la destrucción de su ciudad santa. Pero tras las murallas y la liturgia, la injusticia florecía. Huérfanos y viudas eran negligenciados, la corrupción se expandía entre los jueces, y la sangre inocente manchaba los callejones de Jerusalén. La impiedad habíase convertido en rutina, y nadie más se espantaba con el pecado. En medio de este ambiente tóxico, la voz profética de Jeremías se alzó como un trueno en medio del silencio cómplice. Lo que él denunciaba no era solo el comportamiento del pueblo, sino la ruptura de la relación con Dios. No ofrecía promesas de restauración inmediata, sino que exigía un arrepentimiento genuino. Jeremías veía lo que los otros se negaban a ver. El juicio no era una posibilidad, era una certeza. Y aún así, la misericordia divina ofrecía una última oportunidad de retorno. La ceguera espiritual era tal que la población se burlaba de cualquier palabra de corrección. Los pocos que aún buscaban la verdad callaban por miedo, y la mayoría seguía a la multitud que caminaba confiada en su propia ruina. Era un ciclo de autodestrucción disfrazado de estabilidad. La confianza en alianzas militares con Egipto y en estrategias políticas sustituía la dependencia en el Dios de Israel. Pero ninguna diplomacia salvaría a Judá de lo que estaba por venir. No hay manera de entender la misión de Jeremías sin comprender este trasfondo sombrío. No fue enviado a un pueblo ignorante de la verdad, sino a una nación que eligió rechazarla. Y es justamente en este contraste que su mensaje se vuelve aún más impactante, porque el profeta no hablaba al vacío, hablaba a una generación que había sido advertida, pero prefirió taparse los oídos. Jeremías no era un hombre de discursos agradables. Desde su juventud fue llamado a ser la voz del discomfort, aquel que confrontaría la falsa paz proclamada por los líderes de su época.
No buscaba gloria, no ansiaba ser el centro de atención, ni era movido por ambición. Su ministerio era solitario, marcado por el rechazo y las lágrimas. Cuando muchos deseaban el púlpito, él anhelaba el desierto. Cuando la mayoría buscaba reconocimiento, Jeremías buscaba fidelidad al llamado divino. Sus sermones provocaban reacciones extremas. Era visto como un traidor por exhortar al pueblo a someterse al yugo de Babilonia, lo que para los patriotas de Judá sonaba como herejía. Pero Jeremías no hablaba por conveniencia política. Su obediencia era a la palabra de Dios, incluso si eso costaba su libertad, su honra o su vida. Mientras otros profetas proclamaban victorias que no vendrían, Jeremías advertía sobre catástrofes que podían ser evitadas si hubiera arrepentimiento. No profetizaba desde los palacios, sino desde las calles, las prisiones, los calabozos. Su ministerio no fue confirmado por aplausos, sino por persecuciones. Sin embargo, la autenticidad de su misión era innegable. Jeremías hablaba con una autoridad que no venía del hombre, sino del cielo. Cuando todos callaban por miedo, él continuaba proclamando. Cuando destrozaban sus palabras, él escribía de nuevo. Su compromiso era con la verdad, no con el prestigio. Esta postura firme lo convirtió en blanco constante de odio y aislamiento. En cierto momento llegó a maldecir el día de su nacimiento, tamaño el peso que llevaba. Y aún así no se rindió, porque había algo más fuerte que el dolor, la llama de la palabra de Dios dentro de él. Esta llama lo impulsaba a continuar, incluso cuando todo parecía perdido. Y su perseverancia se convirtió en un testimonio vivo de la fidelidad de un hombre ante una generación infiel. Jeremías no fue solo un profeta entre tantos. Fue un reflejo del dolor de Dios por un pueblo que eligió la mentira en lugar de la verdad. Su trayectoria nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Estamos listos para escuchar aquello que no queremos oír? El mensaje de Jeremías no era dirigido solo al pueblo común. Ella alcanzaba el corazón del sistema religioso y político de Judá. Él denunciaba, sin dudar, los pecados de los sacerdotes que habían profanado el culto y se habían aliado al poder corrupto de los reyes. Sus palabras desnudaban la hipocresía de los que hablaban en nombre de Dios, pero se alimentaban de la injusticia. Jeremías exponía los entresijos de una religión usada como herramienta de control, y eso lo convertía en peligroso a los ojos de los que comandaban los altares y los tronos. Uno de los aspectos más explosivos de su mensaje era la crítica directa al templo. En una de sus predicaciones más audaces, él se quedó frente a la entrada de la casa del Señor y dijo que aquel lugar se había convertido en un escondite de ladrones. Eso no era solo un ataque simbólico, era una ruptura con toda la estructura de seguridad espiritual en la que el pueblo confiaba. Ellos pensaban que, por tener el templo en Jerusalén, estaban a salvo. Pero Jeremías reveló que la presencia física del edificio nada significaba si no hubiera obediencia verdadera. Esta denuncia tuvo efectos inmediatos. Los líderes religiosos quedaron furiosos y muchos exigieron la muerte del profeta. El propio Jeremías llegó a ser encarcelado, golpeado y arrojado en una cisterna por causa de su insistencia en decir lo que nadie quería escuchar. La oposición no venía de afuera sino de adentro, de los sacerdotes, de los falsos profetas y de la realeza. Era el sistema religioso que más combatía la verdadera palabra de Dios. Preferían mantener las apariencias a arrepentirse de verdad. La verdad que Jeremías proclamaba era como un espejo sucio lanzado a la luz. Nadie quería ver el reflejo real. La élite espiritual se había acostumbrado a un Dios que podía ser manipulado, con oraciones que no exigían cambio de vida, con sacrificios que sustituían el arrepentimiento. Pero la mensaje profética rasgaba ese velo de ilusión, revelando la podredumbre detrás de la fachada de santidad. Y quien vive de la mentira teme a la verdad. Hoy, quizás la figura de Jeremías aún asuste.
porque ella nos fuerza a revisar nuestras estructuras, nuestros discursos, nuestra fe. ¿Acaso también hemos preferido las voces que confortan en lugar de las que confrontan? En un mundo donde la verdad sigue siendo rasgada por conveniencia, el mensaje incómodo de Jeremías permanece como una alerta, no solo para reyes y sacerdotes del pasado, sino para todos nosotros. Antes de continuar, dime algo aquí en los comentarios. ¿Has visto a alguien hoy rechazar la verdad con la misma frialdad de Joaquín? Puede que no sea con fuego, pero tal vez con desprecio, indiferencia o burla. Quiero saber tu percepción sobre eso. Tus palabras pueden encender reflexiones en quienes están pasando por aquí ahora. El rey Joaquín representa el ápice de la resistencia humana a la voz de Dios. Cuando las palabras de Jeremías fueron escritas en un rollo por su escriba Baruch, el objetivo era que llegaran al corazón del rey y del pueblo, ofreciendo una oportunidad más de arrepentimiento. Pero la reacción del monarca fue de desprecio absoluto. Él escuchó el texto siendo leído delante de su corte, y a medida que cada fragmento era proclamado, cortaba el pergamino con un cuchillo y lanzaba los pedazos al fuego. Esto está registrado con intensidad en Jeremías capítulo 36, del versículo 20 al 26, y es una de las escenas más dramáticas de la Biblia, un intento literal de destruir la voz de Dios. Joaquín no quemaba solo un rollo de pergamino. Él estaba simbólicamente rechazando la autoridad divina, rasgando la oportunidad de cambio que el Señor, en su misericordia, aún ofrecía. Su gesto estaba cargado de arrogancia, como si pudiera, con fuego y cuchilla, silenciar al Eterno. Aquella actitud no fue solo un acto de censura, sino de guerra contra la verdad. No había arrepentimiento en su corazón, solo desprecio y orgullo. En vez de arrodillarse, Joaquín levantó la mano contra lo que Dios había dicho. Ese momento nos revela algo profundamente actual. Cuando la verdad incomoda, muchos prefieren quemarla. Esto puede no suceder con fuego literal, sino con la indiferencia, con el relativismo, con discursos que reinterpretan la Escritura hasta que deje de confrontar. Joaquín es el retrato de un corazón que se endureció tanto que ya no reconocía más la voz del Altísimo. Su trono, su posición y su poder lo cegaron, y la palabra que debería salvarlo se convirtió para él en motivo de burla. Lo más impresionante es que Dios, incluso ante este gesto extremo, no se calló. Él ordenó a Jeremías que escribiera nuevamente todo lo que había sido quemado, y aún agregó palabras de juicio contra el propio Joaquín. Esto muestra que la verdad divina no es destruida por el desprecio humano. Puede ser ignorada, rechazada, atacada, pero nunca anulada. La respuesta de Dios al fuego del rey fue el fuego de la palabra que sigue viva, cortante e inapagable. Este episodio nos lleva a una reflexión inevitable. ¿Qué hacemos con las verdades que nos confrontan? ¿Acaso de manera más sutil también rasgamos lo que no nos agrada? La Biblia sigue siendo leída en nuestros días, pero ¿cuántos tienen el corazón sensible para recibirla? La furia de Joaquín ecoa aún hoy en actitudes y palabras que intentan silenciar lo que fue inspirado por el Espíritu Santo. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. El pergamino quemado por Joaquín se convirtió en más que un registro de resistencia.
se transformó en un símbolo del rechazo de toda una generación a la voz del Señor. Cuando el rey cortó y arrojó cada fragmento al fuego, estaba declarando que la palabra profética no tendría lugar en su gobierno, ni en el corazón del pueblo. Era como si dijera, no necesitamos corrección, no necesitamos cambiar, pero el problema es que el rechazo de la verdad no altera la realidad, solo nos aleja de la salvación. El rollo contenía una súplica de Dios al pueblo para que se arrepintiera de sus malos caminos. Las palabras allí no eran solo denuncias, sino una invitación al retorno. Jeremías, obedeciendo la orden del Señor, dictó con fe y esperanza. Baruque, con manos firmes, escribió cada sentencia con celo. El contenido de ese rollo era un puente entre el juicio y la misericordia, una última oportunidad antes del colapso inevitable. Jeremías capítulo 36, versículo 3, revela esa intención clara. Tal vez, escuchando, el pueblo se arrepintiera. Pero el rollo fue quemado, y con él la última oportunidad de muchos. A lo largo de la historia, los hombres siempre han intentado borrar las palabras que los exponen. La verdad, cuando nos alcanza en nuestros errores, duele. Y el orgullo, desnuda intenciones, revela hipocresías. Pero ese dolor es necesario, pues señala el camino hacia la cura. Una generación que quema la palabra es una generación que prefiere permanecer enferma. Y el resultado de eso es siempre tragedia, no solo espiritual, sino social, moral y emocional. No es casualidad que poco tiempo después, Jerusalén fue rodeada y destruida por Babilonia. La imagen de ese rollo consumido por las llamas es poderosa. Nos obliga a pensar sobre cómo tratamos las advertencias de Dios. ¿Somos lectores atentos o espectadores indiferentes? ¿Valoramos lo que el Señor dice o lo tratamos como meras palabras antiguas? La generación de Jeremías no rechazó a un hombre, rechazó al propio Dios, y eso costó caro. Muy caro. Hoy, la palabra de Dios sigue estando disponible, impresa en miles de idiomas, accesible en innumerables formatos. Pero todavía hay quienes prefieren rasgar las páginas que los confrontan. No con fuego literal, sino con excusas, distorsiones, silencios. Que el rollo quemado de Jeremías no sea solo un recuerdo del pasado, sino una alerta urgente para el presente. Baruque, hijo de Nerias, no es una figura muy comentada en los púlpitos, pero su fidelidad en tiempos oscuros es un testimonio de coraje y obediencia. Cuando Jeremías fue prohibido de entrar en la casa del Señor a causa de sus profecías, fue Baruque quien se puso como instrumento de continuidad de la misión profética. En Jeremías, capítulo 36, versículo 10, leemos que fue él quien entró en el templo y leyó, en voz alta, todas las palabras dictadas por el profeta. En un tiempo en que la censura imperaba, arriesgó su vida para asegurar que la verdad fuera escuchada. Su función no era solo copiar lo que Jeremías decía. Él era un canal entre el cielo y la tierra, un escriba que prestaba su voz al clamor divino. En una cultura donde los escribas generalmente servían a la élite y al poder, Baruque eligió servir a la palabra. Sabía del riesgo. Sabía que los líderes estaban furiosos con Jeremías, que el rey no toleraba oposición, que el mensaje era considerado subversivo. Aún así, leyó cada palabra con firmeza. No editó, no suavizó, no omitió. Fue fiel de principio a fin. Después de que el rollo fue quemado por Joaquim, Dios ordenó que Jeremías dictara nuevamente las palabras y una vez más fue Baruque quien escribió. Esa repetición no fue solo una copia, era una reafirmación de que la verdad no muere cuando es silenciada. El coraje de Baruque demostró que, incluso cuando la voz principal es acallada, Dios siempre levanta auxiliares fieles que llevan la antorcha. Él no buscaba gloria propia. Era discreto, silencioso, pero absolutamente indispensable en el plan divino. Es importante notar que, en un momento posterior, Baruque también tuvo su crisis. En Jeremías capítulo 45 expresa desánimo, frustración y angustia.
Había sacrificado todo para seguir al profeta y ahora sentía el peso de la persecución. Pero Dios, en su gracia, envió una palabra exclusiva para él, un mensaje de consuelo y aliento que reafirmaba su protección sobre la vida del escriba. Dios veía su esfuerzo, su dolor, su entrega. La historia de Baruc es un recordatorio de que no solo los profetas son instrumentos de Dios. También hay aquellos que, tras bambalinas, mantienen viva la llama de la verdad. Son voces secundarias a los ojos del mundo, pero primordiales a los ojos del cielo. En tiempos de censura, el escriba fiel se vuelve aún más necesario. Y su recompensa no viene de los hombres, sino del propio Dios. Dios podría haber cerrado el tema después de la quema del rollo. Podría haber dejado a Joacim seguir en su obstinación y al pueblo en su ceguera. Pero lo que impresiona es que, incluso ante el desprecio explícito por su palabra, el Señor ordena a Jeremías que escriba todo de nuevo. Esta actitud, descrita en Jeremías capítulo 36, versículo 28, revela un rasgo extraordinario del carácter divino: la insistencia en ofrecer redención. Dios no se rinde ante el rechazo humano. Él reescribe, reapresenta y ofrece una nueva oportunidad. Al dictar nuevamente las palabras quemadas, Dios estaba, de cierta manera, ofreciendo al pueblo una oportunidad de reescribir su propio destino. No a través de decretos humanos, sino a través de la respuesta al arrepentimiento. El juicio era inminente, pero aún así había espacio para el cambio. Este gesto de misericordia nos muestra que, incluso cuando la verdad es rechazada, vuelve a llamar a la puerta. La reescritura del rollo fue un acto de amor, una declaración de que la última palabra aún no había sido dicha. Baruc, una vez más, asume el papel de escriba, registrando con exactitud todo lo que el Señor ordenaba. Pero ahora, además de lo que ya había sido escrito, Dios añade palabras específicas contra Joacim, revelando que no habrá ninguna afrenta a su santidad que pase sin consecuencias. Era como si la nueva versión del rollo trajera no solo el registro de la alianza quebrantada, sino también la sentencia contra quien deliberadamente rasgó los lazos con el Eterno. La paciencia divina es larga, pero no es infinita. Ella cede ante el juicio cuando el corazón permanece endurecido. Es conmovedor percibir que, aun sabiendo del futuro sombrío de Jerusalén, Dios todavía se preocupaba por comunicar su verdad. Podía simplemente ejecutar su justicia, pero eligió primero intentar restaurar. En medio de una generación que rechazaba cualquier corrección, el Señor continuaba hablando, como un padre que no desiste de sus hijos. Este movimiento divino de reescribir el mensaje nos revela la disposición del cielo para reiniciar historias humanas, incluso después de que han sido quemadas por la rebeldía. ¿Cuántas veces Dios ya intentó reescribir algo en nuestra vida? ¿Cuántas palabras nos ha dado de nuevo, incluso después de haberlas ignorado? El rollo rehecho no era solo sobre Judá, sino sobre todos nosotros. A cada nueva oportunidad, el Señor nos invita a cambiar el rumbo de nuestra historia. Queda saber si tenemos el valor de aceptarla. La verdad siempre ha sido una amenaza para quienes desean mantener el control a cualquier costo. En el caso de Joacim y su corte, el mensaje de Jeremías era un riesgo no solo teológico, sino político. Aceptar que Jerusalén caería era admitir que el reinado del rey estaba bajo juicio. Era reconocer fallas, renunciar a la imagen de invincibilidad, desmantelar el discurso de seguridad nacional. Y para quien construye su autoridad sobre mentiras, la verdad se ve como una bomba a punto de estallar. Por eso, en Jeremías capítulo 26, versículo 11, vemos a los sacerdotes y profetas exigiendo la muerte de Jeremías, acusándolo de traición. Pero el problema no era el contenido en sí, era el impacto que causaba. La palabra profética rompía el sistema de conveniencias, denunciaba el pecado, desnudaba la idolatría, exponía la injusticia social. No era solo una amenaza al rey,
sino a toda una estructura que se alimentaba de la explotación de los pobres, de la manipulación de la fe, del silencio cómplice de los líderes. La verdad desestabilizaba un imperio de mentiras cuidadosamente construido. Y por eso debió ser silenciada. Los poderosos temen la verdad porque es indomable. No se rinde a la voluntad de los reyes, no se adapta a las convenciones religiosas, no puede ser moldeada al sabor de los intereses políticos. Jeremías era solo un hombre, pero portaba una palabra que llevaba el peso de la eternidad, y eso lo hacía peligroso. Un profeta fiel siempre será una amenaza para quienes lucran con la ilusión. Y cuanto más habla, más la verdad expone lo que está escondido. La reacción del poder a la verdadera profecía es casi siempre la misma: marginalizar, silenciar, perseguir. Pero esta reacción no es señal de victoria. Al contrario, es la prueba de que la verdad tocó donde necesitaba tocar. Cuando Joacim quemó el rollo, reveló el miedo que tenía a perder el control. Cuando mandó a arrestar a Jeremías, mostró cuánto se sentía vulnerable ante aquello que no podía controlar. La verdad incomoda, sí, pero también libera. Hoy, el escenario no es muy diferente. En diversos ambientes, la verdad sigue siendo considerada una amenaza. Pero el pueblo de Dios debe decidir de qué lado está, del confort de la aprobación humana o de la fidelidad a la palabra. Jeremías no retrocedió ante el poder, y su ejemplo sigue desafiando a cada uno de nosotros a hacer lo mismo. En medio de la turbulencia de Judá, había una ausencia que gritaba el silencio de los líderes religiosos. Los sacerdotes, que debían ser los primeros en defender la santidad de la palabra de Dios, se callaron. Los levitas, encargados de enseñar la ley, desviaron los ojos. Los ancianos, que tenían la responsabilidad de orientar al pueblo, se omitieron. Y más grave aún, muchos se unieron a los que atacaban a Jeremías. En Jeremías capítulo 23, versículo 11, el propio Dios declara: tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Hasta en mi casa encontré su maldad. Ese silencio no era fruto de ignorancia, sino de conveniencia. Muchos de esos líderes estaban involucrados con los mismos pecados que Jeremías denunciaba. Tenían alianzas con el rey, recibían favores, disfrutaban de privilegios. Romper con esto significaba renunciar a sus posiciones. Por eso, preferían mantenerse neutros o incluso oponerse abiertamente al profeta. En vez de arrepentimiento, hubo complicidad. En vez de liderazgo espiritual, hubo abandono del rebaño. La omisión de los líderes abrió camino para la acción desenfrenada de los falsos profetas. Ellos se multiplicaban, trayendo mensajes que masajeaban el ego del pueblo y alimentaban esperanzas falsas. Prometían paz cuando no había paz, alentaban la persistencia en el error, garantizaban que el Señor jamás permitiría la destrucción de Jerusalén. Y muchos creían, porque era más fácil escuchar mentiras dulces que verdades amargas. El silencio de los verdaderos permitió el eco de las voces engañosas. Este fenómeno nos muestra cuánto poder tiene el liderazgo espiritual para edificar o destruir. Cuando los líderes se alejan de la verdad, todo el pueblo sufre. Cuando dejan de ser boca de Dios, se convierten en instrumentos de confusión. El silencio cómplice de los sacerdotes no solo fortaleció a Joaquín, él aceleró el colapso de la nación. Porque un pueblo sin dirección espiritual es vulnerable a toda forma de engaño y destrucción. La omisión de esos líderes ecoa hasta hoy en las estructuras religiosas que prefieren mantener las apariencias que enfrentar la necesidad de reforma. Pero la historia de Jeremías nos llama a romper con este ciclo. La palabra no fue dada para ser escondida, suavizada o moldeada a los intereses humanos. Fue dada para ser proclamada con fidelidad. Y cuando los líderes se callan, Dios levanta voces inesperadas, como la de un joven profeta en tiempos de oscuridad. Detrás de la voz firme de Jeremías había un corazón desgarrado. Pocos profetas expresaron su dolor de manera tan humana y transparente. Jeremías no hablaba con frialdad institucional,
ni se escondía detrás de una autoridad distante. Sentía cada palabra que profería como si fuera un golpe en su propio pecho. En Jeremías capítulo 9, versículo 1, él clama: «Ojalá mi cabeza se convirtiera en aguas y mis ojos en fuente de lágrimas, para que llorara día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo». Este no era el dolor de un profeta distante, sino de alguien que amaba intensamente a su pueblo, incluso siendo rechazado por él. Las lágrimas de Jeremías no eran de debilidad, sino de sensibilidad espiritual. Mientras muchos aplaudían a los falsos profetas e ignoraban las señales de Dios, Jeremías lloraba por los pecados ocultos, por las injusticias no corregidas, por las oportunidades desperdiciadas. Él veía lo que nadie más veía, sentía el peso del juicio antes de que cayera. Y aún advirtiendo con vehemencia, su corazón era consumido por compasión. No se alegraba con la destrucción, la lamentaba incluso antes de que llegara. Su sufrimiento se agravaba por la soledad. Jeremías no tuvo esposa, hijos o amigos íntimos que lo consolaran. Su trayectoria fue marcada por el aislamiento. No solo fue encarcelado, sino que también fue constantemente ridiculizado y amenazado. Y aún frente a todo esto, no se rindió. Él llegó a decir, en Jeremías capítulo 20, versículo 9, que intentó callar la palabra, pero ella ardía dentro de él como fuego en sus huesos. Era imposible callar ante lo que Dios le había confiado, incluso si eso costaba su paz. Esta dimensión emocional de la misión de Jeremías es fundamental para entender la profundidad de su vocación. Dios no llamó a un mensajero indiferente, sino a alguien capaz de cargar con el dolor divino en su propio pecho. Sus lágrimas eran la extensión de la misericordia de Dios, y su dolor era la consecuencia natural de amar a un pueblo que no quería escuchar. Jeremías no solo proclamaba juicio, él llevaba en sí mismo las marcas del sufrimiento que precedía a la caída. Hay algo profundamente inspirador en la fragilidad de Jeremías. Él nos recuerda que la verdadera espiritualidad no está en la dureza de corazón, sino en la capacidad de sentir, de llorar, de importarse. En un mundo donde la frialdad parece dominar, el profeta de las lágrimas nos muestra que amar con intensidad es, a veces, el mayor acto de fidelidad. El llamado de Jeremías nunca prometió confort. Desde el inicio, Dios le advirtió que enfrentaría oposición. En el capítulo 1, versículo 19, el Señor dijo: «Pelejarán contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque yo soy contigo para librarte». Esa promesa no significaba ausencia de sufrimiento, sino garantía de sustento en medio de las luchas. Y Jeremías experimentó cada palabra de esa advertencia. El rechazo fue su compañero constante. El profeta fue visto como incómodo, subversivo e incluso traidor. Todo porque decidió obedecer a Dios, costara lo que costara. La obediencia de Jeremías no le trajo prestigio. Trajo prisiones, escarnio, amenazas y aislamiento. En cierto momento, los príncipes exigieron su muerte por afirmar que Jerusalén sería entregada a los babilonios. Él fue lanzado en una cisterna llena de barro, donde apenas podía moverse, un intento sutil de asesinato por medio del olvido. Y aún así, Jeremías permaneció firme. Aun con el cuerpo herido y el alma abatida, continuaba siendo boca de Dios, incluso cuando todos los oídos se cerraban. Ese rechazo constante nos enseña algo profundo sobre la fidelidad. Muchos están dispuestos a obedecer mientras eso les rinde honor. Pero Jeremías nos muestra lo que significa obedecer incluso cuando eso lleva a la humillación. Su ministerio no fue medido por resultados visibles, sino por la integridad ante Dios. Él no buscaba aprobación popular, sino permanencia en el centro de la voluntad divina. Y eso lo hizo grande, aunque pareciera pequeño a los ojos de los hombres. Lo más interesante es que, aun siendo rechazado, Jeremías nunca dejó de interceder por aquellos que lo despreciaban. Su fidelidad no era movida por resentimiento, sino por un amor profundo por el pueblo.
Él sabía que, aunque el juicio fuera necesario, el deseo de Dios era la restauración. Y su misión era mantener viva esa posibilidad, incluso en medio del rechazo. Él personificaba el amor persistente de Dios, un amor que continúa incluso cuando es despreciado. La trayectoria de Jeremías es un recordatorio de que el verdadero ministerio no siempre será popular. En tiempos donde muchos quieren agradar a todos, el profeta nos muestra que la obediencia costará, sí, pero será recompensada por la mirada de Dios. No siempre los fieles serán comprendidos, pero serán sustentados, y eso es suficiente. A lo largo del ministerio de Jeremías, vemos diversas reacciones del pueblo a sus palabras. En algunos momentos hay temor, lágrimas, hasta reconocimiento de culpa. Pero algo siempre falta: cambio genuino. Esta distinción entre remordimiento y arrepentimiento es esencial. El remordimiento lamenta las consecuencias, el arrepentimiento cambia el camino. El pueblo de Judá, por diversas veces, mostró pesar momentáneo, pero pronto retornaba a los mismos pecados. En Jeremías capítulo 3, versículo 10, Dios declara: Judá no volvió a mí de todo corazón, sino falsamente. Era un retorno superficial, motivado por el miedo, no por la transformación. Este patrón de comportamiento revela un corazón dividido. El pueblo hasta reconocía que algo estaba mal, pero no estaba dispuesto a renunciar a sus ídolos, a sus pactos ocultos, a sus conveniencias. El verdadero arrepentimiento exige renuncia, y eso era lo que Judá se negaba a hacer. Ellos querían los beneficios de la bendición divina sin el compromiso de la santidad. Pero Dios no se impresiona con lágrimas vacías. Él busca corazones quebrantados, que están dispuestos a andar por un nuevo camino. Jeremías, al darse cuenta de esto, se sentía aún más angustiado. Sus palabras no tenían el objetivo de provocar culpa pasajera, sino transformación duradera. Él sabía que el juicio podría ser evitado si el arrepentimiento fuera sincero. Pero cada nueva demostración de remordimiento, seguida por recaídas, revelaba cuánto el pueblo se había acostumbrado a la superficialidad espiritual. Ellos sabían repetir frases religiosas, pero sus hábitos permanecían los mismos. Esta diferencia entre remordimiento y arrepentimiento sigue siendo crucial en nuestros días. ¿Cuántas veces lloramos ante una predicación, pero salimos decididos a continuar en los mismos errores? ¿Cuántas veces pedimos perdón sin intención real de cambiar? El ejemplo de Judá nos alerta sobre el peligro de una espiritualidad emocional, pero vacía de decisiones prácticas. Dios no quiere solo nuestras lágrimas, Él quiere nuestra entrega. El llamado de Jeremías aún resuena: vuelvan al Señor de todo corazón. No solo con palabras, sino con actitudes. No solo con promesas, sino con obediencia. Porque donde hay verdadero arrepentimiento, hay también restauración real. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Y Dios sigue listo para acoger a quienes deciden, de verdad, cambiar de dirección. La verdad, cuando proclamada con audacia, invariablemente incomoda los cimientos de las estructuras corruptas. Con Jeremías, esto se volvió evidente cuando sus palabras comenzaron a ser vistas como una amenaza real al status quo. En Jeremías capítulo 37, versículo 15, leemos que fue acusado de desertar al enemigo y por ello fue golpeado y encarcelado. ¿Su delito? Anunciar que Jerusalén caería en manos de los babilonios, conforme a la orden divina. Para los príncipes y militares, esas palabras eran consideradas traición,
una amenaza a la moral de la resistencia. Pero para Jeremías, callarse sería negar el llamado que ardía en su pecho. La prisión del profeta simboliza algo más profundo: el esfuerzo humano por encarcelar la propia conciencia. Cuando la verdad es incómoda, necesita ser removida del espacio público, desacreditada o aprisionada. Y lo que hicieron con Jeremías es un retrato de cómo el mundo intenta silenciar las voces que exponen el pecado. En vez de corregir sus caminos, prefirieron callar a quien los denunciaba. Al lanzar a Jeremías a una cisterna lodosa, esperaban que su voz fuera ahogada por el abandono. Aún preso, Jeremías continuó siendo profeta. La prisión no fue suficiente para detener la palabra de Dios. Al contrario, el calabozo se convirtió en un púlpito de resistencia espiritual. En medio del barro y la oscuridad, el mensaje divino permanecía vivo. Y esto muestra que el poder de la verdad no está en la posición de quien la habla, sino en el origen de quien la envía. Jeremías, aunque privado de libertad, era más libre que los reyes y sacerdotes que lo encadenaron, pues su alma no estaba prisionera del miedo, sino anclada en la fidelidad. El intento de silenciar la palabra se repetiría a lo largo de los siglos. Profetas, apóstoles e incluso el propio Cristo enfrentarían prisiones, torturas y cruces. Pero la verdad no puede ser encerrada tras barrotes. Es como fuego, incluso cuando es apagada, sigue ardiendo. Y cada generación tendrá que decidir: ¿se unirá a los que aprisionan el mensaje o a los que lo proclaman, incluso en medio de la persecución? La prisión de Jeremías nos enseña que la fidelidad a la verdad tendrá un precio, pero es un precio que vale la pena pagar. Porque en tiempos de sombras, la palabra del Señor no es solo una carga, es una antorcha que ilumina el camino. Aún en calabozos sigue viva, y quien la lleva, aunque herido, es parte de algo eterno. Las palabras que Joaquín rasgó y lanzó al fuego no desaparecieron. Resonaron en los siglos siguientes, atravesaron los juicios de Jerusalén y aún hoy continúan reverberando. La actitud del rey no eliminó el mensaje, solo reveló cuánto el corazón humano puede oponerse a la voz de Dios. En Jeremías capítulo 36, versículo 32, leemos que las palabras quemadas fueron reescritas con aún más contenido. Esto nos muestra que la verdad de Dios, cuando es atacada, no solo resiste, crece, se fortalece y alcanza más lejos. El eco de estas palabras se percibe en cada generación que intenta moldear la verdad a su propia conveniencia. ¿Cuántos aún hoy, al enfrentarse a las enseñanzas bíblicas que confrontan sus estilos de vida, intentan reinterpretar o simplemente ignorar las Escrituras? La actitud de Joaquín se repite cada vez que alguien elige arrancar de la Biblia las páginas que exigen cambio. Pero, así como el rollo fue rehecho, la verdad siempre vuelve más viva, más profunda, más implacable en su misión de transformar. En nuestros días, la cultura de la cancelación, el relativismo moral y el culto al ego se han convertido en las nuevas cuchillas que cortan el pergamino divino. La verdad, cuando confronta a estos ídolos modernos, es vista como opresora, anticuada, ofensiva. Sin embargo, la palabra de Dios no busca agradar, busca salvar. Y para eso muchas veces es preciso de construir falsas seguridades. Lo que fue quemado en Jerusalén no ha sido olvidado. Está escrito, preservado y sigue vivo. Este eco nos invita a evaluar cómo hemos tratado la Escritura. ¿Hemos leído la palabra con ganas de ser moldeados por ella? ¿O estamos sutilmente eligiendo solo los fragmentos que confortan y despreciando los que confrontan? Joaquín actuó con violencia, pero muchos hoy hacen lo mismo con indiferencia. El resultado, sin embargo, es el mismo: alejamiento de Dios y endurecimiento del corazón. La historia del rollo quemado no es solo un recuerdo distante, es un espejo actual. Y nos obliga a una decisión: o acogemos toda la palabra, permitiendo que nos transforme, o corremos el riesgo de vivir una fe mutilada, que agrada a los hombres,
pero no resiste al fuego del juicio. Cada vez que la verdad es anunciada, provoca una reacción. Nadie permanece neutro ante una palabra viva, inspirada y cortante como espada afilada. Cuando Jeremías proclamaba el juicio, no hablaba solo al rey, sino a cada corazón que lo escuchaba. Y la pregunta que flotaba en el aire era, ¿cómo reaccionarás a esta verdad? En Jeremías capítulo 26, versículo 19, tenemos un raro ejemplo positivo. El rey Ezequías, al escuchar a Miqueas anunciar destrucción, temió al Señor y buscó su rostro. Y por eso la calamidad fue aplazada. Pero Joacim, al escuchar a Jeremías, eligió quemar el rollo. 2 reyes, 2 verdades, 2 reacciones. La forma en que reaccionamos al enfrentamiento revela el estado de nuestro corazón. Un corazón quebrantado se entristece, pero cambia. Un corazón endurecido se irrita, se cierra y trata de silenciar la voz que lo incomoda. Y esta diferencia es vital, porque la verdad no busca solo informar, busca transformar. Y para eso necesita romper las barreras del orgullo, de la autodefensa, de la autojustificación. La verdad, cuando es acogida, sana. Cuando es rechazada, juzga. En muchos ambientes religiosos de hoy, se busca una palabra que solo acaricie, que motive sin corregir, que eleve sin confrontar. Pero esa no es la palabra profética. El mensaje de Jeremías nos muestra que la verdad auténtica siempre traerá incomodidad, porque apunta a áreas de la vida que deben ser rendidas. Y eso exige humildad, exige valentía, exige quebrantamiento. La reacción ante la verdad es lo que define el destino espiritual de una persona. El pueblo de Nínive, al escuchar a Jonás, se humilló. El pueblo de Judá, al escuchar a Jeremías, resistió. Nínive fue perdonada, Jerusalén destruida. Esto no sucedió por favoritismo divino, sino por respuesta humana. La palabra de Dios es semilla, pero la reacción es el suelo. Y un suelo duro no produce fruto. Cada vez que escuchamos un mensaje que nos confronta, tenemos una elección ante nosotros. Podemos endurecer el corazón como Joacim o humillarnos como Ezequías. La palabra fue enviada no para ser quemada, sino para ser recibida. Y la forma en que reaccionamos a ella dirá mucho más sobre nosotros que sobre el mensajero. Aunque vivió hace más de 2500 años, el mensaje de Jeremías sigue siendo increíblemente actual. Hablaba a un pueblo que se decía religioso, pero había perdido la esencia de la fe. El templo estaba lleno, los rituales seguían, los cantos resonaban, pero los corazones estaban distantes. Esto se asemeja a muchos escenarios contemporáneos donde la liturgia permanece, pero la presencia del Señor se ha ido. Jeremías capítulo 7, versículo 4, trae una advertencia clara. No confiéis en palabras falsas diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Dios no se impresiona con estructuras. Él busca corazones entregados. La iglesia de nuestros días enfrenta un desafío similar al de Judá, mantener la forma, pero perder el contenido. Muchos se han acostumbrado al discurso religioso, pero rechazan la confrontación de la verdad. Intercambiaron el arrepentimiento por el entretenimiento, la cruz por la conveniencia, la Biblia por lemas motivacionales. La figura de Jeremías en este contexto es como un espejo incómodo. Señala la necesidad urgente de retorno a la palabra pura, viva y santa. El profeta no fue levantado para agradar multitudes, sino para despertar conciencias. Y este llamado aún es necesario hoy. Dios sigue buscando voces dispuestas a romper con el silencio cómplice, con la religiosidad superficial y con el evangelio sin cruz. Jeremías nos enseña que no hay avivamiento sin confrontación, ni sanidad sin arrepentimiento. Su mensaje es una convocatoria a la reforma del corazón antes de cualquier reforma institucional. El mayor riesgo de la iglesia actual no está fuera de ella, sino dentro. Es volverse insensible a la voz del Espíritu. Es escuchar sermones como si fueran discursos motivacionales y tratar la palabra como algo negociable.
La generación de Jeremías fue destruida no por falta de profetas, sino por desprecio a lo que los profetas decían. Y la iglesia de hoy debe decidir si será como Judá, que resistió hasta caer, o como Nínive, que se humilló y encontró misericordia. Jeremías no es solo parte de la historia de la Biblia, es un recordatorio constante de que Dios aún habla, aún exhorta, aún llama. La pregunta es, ¿quién dentro de la iglesia aún tiene oídos para escuchar? Joaquín es un ejemplo claro de cómo el orgullo puede llevar a un hombre, un liderazgo, o incluso a una nación entera a la ruina. Él tuvo acceso a la verdad, tuvo a un profeta fiel a su lado, tuvo tiempo para cambiar, pero eligió la soberbia. En Jeremías capítulo 22, versículo 13 al 19, Dios describe su indignación con el comportamiento del rey, afirmando que él construyó su casa con injusticia y no practicó juicio. La sentencia final es dura. Él sería enterrado como un asno, arrastrado y arrojado fuera de las puertas de Jerusalén. Un fin vergonzoso para un hombre que se negó a escuchar. El problema de Joaquín no era solo desobediencia, era autosuficiencia. Él se creía por encima de la reprensión, por encima del profeta, por encima del propio Dios. Su posición como rey lo ilusionó hasta el punto de creer que podría manipular la realidad con decretos humanos. Pero la verdad no se doblega ante los títulos. Y el orgullo siempre precede a la caída, como enseña Proverbios capítulo 16, versículo 18. La altivez de Joaquín lo cegó ante el juicio que se aproximaba, y cuando se dio cuenta era demasiado tarde. En los días actuales es fácil caer en la misma trampa. Cuanto más confort, éxito e influencia una persona o institución logra, más peligroso se vuelve el camino del orgullo. Comenzamos a pensar que no necesitamos más escuchar correcciones, que todo lo que hacemos es aprobado por Dios solo porque funciona. Pero funcionalidad no es sinónimo de fidelidad. Y el orgullo, silencioso como es, suele disfrazarse de autoridad espiritual hasta que todo se desmorona. This podcast is brought to you by Carvana. Selling your car shouldn't feel like a second job. It should feel easy. With Carvana, it is. Just visit Carvana.com, enter your license plate or VIN, answer a few quick questions, and get an offer in minutes. Like what you see? We'll pick it up right from your door and hand you your check. No haggling, no hassle, no problem. Car selling made easy on Carvana. Pickup fees may apply. El mayor error de Joaquín fue pensar que podría reinar sin someterse. Su postura lo aisló de la verdad y su vanidad lo alejó de la misericordia. Cuando quemó el rollo de Jeremías, no destruyó solo un objeto, destruyó el puente que podría llevarlo al arrepentimiento. Y esta lección es demasiado seria para ser ignorada. No importa cuán alto esté alguien, si no hay humildad para escuchar, habrá caída. Necesitamos vigilar nuestros propios corazones para que no se conviertan como el de Joaquín. Necesitamos recordar que el liderazgo sin sumisión a Dios es solo teatro espiritual, y que la verdadera señal de grandeza no es el trono que se ocupa, sino la disposición de doblarse ante la voz del Señor. En medio de toda la resistencia, prisión y rechazo, hay una verdad que se mantiene constante. Dios no se ha callado. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, el Señor invita: «Clama a mí y responderé, y te anunciaré cosas grandes y ocultas que no sabes». Incluso cuando el pueblo se había endurecido, incluso cuando los líderes se habían corrompido, Dios seguía disponible. Su voz aún resonaba en los callejones de Jerusalén, en las celdas de las prisiones, en los susurros del Espíritu. Pero ¿quién estaba dispuesto a escuchar? El problema nunca fue el silencio de Dios, sino la sordera voluntaria de los hombres. La generación de Jeremías prefirió a los falsos profetas porque ellos decían lo que agradaba. Y muchos hoy hacen lo mismo. Buscan voces que confirmen sus deseos, pero ignoran aquellas que confrontan sus pecados.
El resultado de esto es un ciclo espiritual de autoengaño, donde se vive una fe diluida, sin transformación real. La voz de Dios no se ha ausentado, solo dejó de ser bien recibida. En todas las épocas, Dios busca corazones sensibles, personas dispuestas a escuchar, incluso cuando la palabra es dura. Él sigue llamando, corrigiendo, enseñando, exhortando, pero no siempre en medio del ruido de las multitudes. A veces, su voz se manifiesta en el silencio de la habitación, en la lectura de un versículo, en la exhortación de un hermano fiel. Y el gran desafío de nuestros días es discernir esa voz en medio de las muchas otras que disputan nuestra atención. Jeremías fue un ejemplo de alguien que escuchó y obedeció. Incluso en medio del caos, no dejó de escuchar la instrucción divina. Y por eso, su vida fue marcada no por el aplauso de los hombres, sino por el sello de la fidelidad. Hoy somos nosotros los que estamos ante la misma elección. Podemos seguir ignorando, racionalizando, relativizando, o podemos detenernos, callar el alma y escuchar. Dios todavía habla. Habla con amor, con justicia, con gracia y con verdad. La única cuestión que permanece es, ¿quién todavía está escuchando? Hay verdades que la edad no borra, solo hacen más daño cuando nadie quiere volver a escucharlas. Si este video sacó a la luz recuerdos, convicciones o esa sensación de que aún hay mucho que decir, comparte con alguien que necesita escuchar. Deja tu comentario. Tu vivencia tiene valor. Y si aún no estás inscrito, únete a quienes no aceptan que el tiempo calle aquello que el cielo sigue hablando. Aceptan que el tiempo calle aquello que el cielo sigue hablando.